hueso nace de la infinita necesidad de cuestionarnos absolutamente todo e ir directo a lo que nos incomoda para despertar nuestra conciencia y tomar responsabilidad de nuestro propio cambio. Considero que sí es importante ver eso que nos hace enojar, ir al hueso de nuestros problemas, eso que te molesta, lo que causa dolor, que lo tapamos y lo ignoramos. Porque si no aprendemos, no le vamos a dar sentido a ese dolor que sentimos. Soy Flor Will, psicóloga y coach, y en estos 20 minutos vamos a ir al hueso porque la vida te necesita totalmente despierto. Hola gente bella, ¿cómo andan? Hoy vamos con un temón que muchos de nosotros, si tuviéramos un poquito más de esto, de lo que vamos a hablar, muchas, cuando digo muchas, son muchísimas de las decisiones y cosas que interpretamos serían totalmente diferentes. Ya seguro se imaginan de lo que vamos a hablar y es del amor propio. Pero antes, a respirar para generar este hábito. Espero que hayas hecho alguna de estas respiraciones desde la panza, desde nuestro estómago. Esta respiración profunda que nos conecta con nuestro cuerpo, con este momento en el aquí y el ahora. Así que ahora sí, vamos con el tema. Bueno, como les decía, hoy hablaremos del amor propio. Y este es uno de los ingredientes esenciales si estás queriendo sanar algo del pasado o estás en medio de un camino de crecimiento personal que ya les aclaro que no tiene fin. Pero seguro que todos en algún momento nos preguntamos qué es el amor propio. Y yo sé por qué creo que nosotros evadimos este término o empezamos a no hacernos cargo, porque creo que nos da mucha culpa hablarlo y actuarlo. Y hoy, por eso hoy vamos a estar hablando de todo esto, de qué es el amor propio, cómo empezar a practicarlo y por qué, desde dónde sale y cuáles son estas bases que necesitamos tener en cuenta de lo que es el amor propio. Y como les decía, cuando nos preguntamos qué es amor propio, solo a veces lo sacamos a relucir este término cuando vemos lo contrario en los otros. Por ejemplo, cuando vemos que un amigo se humilla dentro de una relación de maltrato, o está pidiendo mayor atención, o sigue trabajando horas extras para un ascenso que nunca viene, o que se lo vienen prometiendo hace mil años. Y la típica frase que pensamos, y a veces se la regalamos, es: vos no te querés ni un poco, o vos realmente no te amás a vos mismo. Pero creo que el amor propio es algo que no somos tan conscientes de todo lo que abarca y hay mucha duda y culpa alrededor de cómo practicarlo y sobre todo qué consecuencias tiene si no lo activamos dentro de nosotros mismos. Y entonces muchos se preguntarán por qué es tan importante aprender a amarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque para mí, esta es la sensación que yo tengo y esto es lo que veo también en consulta, es que cuando activamos nuestro amor propio, expandimos todas nuestras capacidades, nuestra capacidad para trabajar, para poder gestionar nuestras familias, para estar en pareja. Y hay algo que es importantísimo, es que no le podemos dar a los demás algo que no nos damos a nosotros mismos. No podemos amar a otros si no te amás a vos mismo. Y esto de verdad lo tenemos que pensar. Porque acá, claro, porque seguramente que muchos me dicen: no, Flor, no es así, porque yo amo a todo el mundo y me entrego y doy en demasía o en exceso. Y ahí les digo, ojo, porque hay una parte de nosotros cuando estamos en ese lugar que no se siente suficiente y está compensando esa desvalorización que tenemos interna. Por eso, en este episodio vamos a estar hablando de este tema, de cómo fortalecer el amor propio desde nuestras bases. Estaría buenísimo que empecemos con este tema de que nosotros batallamos con el amor propio en nuestra vida adulta. ¿Qué quiere decir esto? Que empezamos a ser conscientes de que no nos queremos o que estamos teniendo como un exceso de hábitos que no nos están nutriendo y que realmente los tenemos que dejar de hacer.
Pero tenemos que recordar, porque por esto les digo lo de la vida adulta, tenemos que recordar que una necesidad central que tenemos todos los seres humanos es que nos amen. Y necesitamos esta tribu de que, bueno, nuestra infancia puede ser nuestros cuidadores, nuestros abuelos, nuestros papás, estos maestros que tuvimos. Entonces, todos estos, cuando éramos niños, nuestra supervivencia dependía de este amor. Si no tenemos amor, no tenemos conexión. Y cuando esto falló en nuestra infancia, lo que empezamos a hacer es que nos empezamos a adaptar y modificar todas las partes de nuestro ser que nosotros consideramos, desde nuestra mente infantil, aclaro, que no eran aceptadas, que no nos sentíamos seguros de expresar o nos avergonzábamos de expresar. Y desde chiquitos empezamos ya a callar estas partes y dejar de amarnos tal como somos y adaptarnos a este ambiente, o sea, a lo que necesitaban nuestros padres, nuestros cuidadores, para recibir ese amor que tanto necesitamos. Entonces, el amor propio y la práctica de amor propio empezó en nuestra infancia y como adultos estamos obligados a hacer nuestro propio reparenting, ¿no? Es como reparar nuestra crianza y tenemos que reconocer a ese niño pequeño dentro nuestro que no tuvo esa posibilidad de expresar de forma segura todas esas partes, que no le asociaron sus necesidades y que no tuvo el amor que necesitaba. Y esto aclaro nuevamente, no porque no se lo hayan dado. Hay casos que sí, que nos pasó eso, pero hay otros que no nos sentimos amados o no tuvimos la posibilidad de recibirlo o no tuvimos la posibilidad de apreciarlo. ¿Sí? Y esto también depende de muchas características y esto obviamente que va a ser en relación a cada caso particular. Entonces hoy somos nosotros los adultos que tenemos que darle ese amor a nuestro niño interior. A mí me encanta esto y la verdad que hasta el más escéptico cuando empieza a entender este término de darle ese amor a tu niño interior, seas hombre, seas mujer, empezar a verlo ese niño, empieza a callarse, porque lo estás viendo, lo estás reconociendo, estás entonces reconociendo una necesidad que tuviste de niño que no fue saciada. Y cuando nosotros la empezamos a ver, se empieza a calmar, porque la estamos reconociendo. Y ya vamos a hablar más adelante de cómo reconfortarlo, ¿no? Pero reconocer a este niño interior y darle ese amor que le faltó es esencial dentro de nuestra base para crear el amor propio. Así que este niño interior para mí es nuestra parte inconsciente que guarda todas nuestras represiones, todas las emociones que se ignoraron y lo que más guarda son las historias que nos contamos de desvalorización, ser menos que los demás, en definitiva no ser suficientes para recibir ese amor. Y esto es importantísimo porque a veces cuando vivimos de este modo automático estamos sin tomar conciencia de estos patrones que nos mueven a nosotros mismos y repetimos una y otra vez lo que no nos gusta. Y para llegar a amarnos a nosotros mismos necesitamos reconocer estos patrones inconscientes que no nos están sirviendo más y no nos están nutriendo esta versión en la que queremos convertirnos. Entonces, ¿qué es el amor propio? Es, como dijimos, parte central de nuestra sanación. Es esta necesidad que tenemos de empezar a reconectar con estas necesidades que estábamos teniendo, incluso que no las hemos saciado en nuestra infancia. Por eso es parte central de nuestra sanación. El amor propio es la acción de estar presente, pase lo que pase. Ser honestos con nosotros mismos en ese momento. Lo podemos describir como algo incondicional. No significa que tiene que gustar lo que estás sintiendo o no significa tampoco que estás orgulloso de quién sos en este momento. El amor propio es cultivar tu propio reconocimiento de lo que está pasando en este momento. Lo que estás viendo y estar dispuesto a percibirlo y aceptarlo y ofrecernos a nosotros mismos esta compasión independientemente de las circunstancias que estén pasando. Esto creo que es súper
súper importante, es un súper paso entender qué es el amor propio, porque creo que muchos de nosotros esta incondicionalidad no la tenemos ni locos. Esto creo que es un súper paso, entender qué es el amor propio, esta sensación de incondicionalidad, me cuesta esa palabra, incondicionalidad, o sea, no solamente me cuesta pronunciarla, sino me cuesta todavía integrarla dentro mío y realmente estar presente, incluso en los momentos que no me gusta lo que me está pasando, que no me gusta sentirme de esa forma o tener esa sensación de podría haberlo hecho de mejor manera o podría hablarme mejor a mí o a otros. Pero para muchos de nosotros pensamos que amor propio es mirarnos al espejo y decirnos un montón de cosas lindas, Flor, sos hermosa, sos grandiosa o lo que sea. Que, claro, está perfecto y sería ideal, pero en un plano realista, para muchos de nosotros que quizás sentimos que nuestro niño interior está herido, no vamos a poder saltar a hacer este tipo de prácticas porque nos van a resultar incómodas o complejas o hasta falsas. Por ejemplo, incluso por momentos, para mí mirarme al espejo y tratar de decirme cosas lindas me parece casi como cruzar el Everest o imposible. Entonces, el primer paso del amor propio es este reconocimiento, esta aceptación de incluso nuestras necesidades físicas, incluso solamente reconocer que tenemos esas necesidades que venimos negando o reprimiendo, para mí ya es un súper gran paso. Entonces, la clave acá de amor propio es esta incondicionalidad como veníamos hablando y para mí el primer paso es el reconocimiento de las necesidades que tengamos, la que sea. Y vamos a cosas súper prácticas que están al servicio del amor propio para luego ver sus consecuencias cuando lo hacemos. Y porque realmente es sumamente importante que lo hagamos y espero que cuando terminen este video de escucharlo digas, realmente me voy a ocupar de mí. Y para mí amor propio es, por ejemplo, dormir bien, nutrir mi cuerpo, tener tiempo para mí cada día, mover el cuerpo, ejercitarlo. Y la más grande de todas y desafiante para mí es no criticarme. Es súper compleja. Yo me caso casi todo el tiempo. Si me tendría que hacer marcas en el brazo cada vez que me critico, yo creo que estaría todo el brazo manchado. Pero es mi gran talón de Aquiles, donde realmente tengo que empezar a hablarme de otra forma. Pero es algo que se aprende y se está aprendiendo. Pero otra práctica que aprendí y me encanta es tranquilizarme a mí misma. Es tener una voz interna que los que hagan Activa tu Destino, el taller que yo doy, que lo voy a lanzar en marzo, lo van a practicar todos los días. Y es encontrar esta voz interna, una voz tranquilizadora, que me felicita, me alienta y me dice, por ejemplo, Flor, y te sugiero que te nombres. El Flor, tu nombre, es importantísimo porque se estudió que tiene un mayor impacto dentro tuyo. Y es como si alguien más te lo dijera, ¿no? Y de hecho, te lo está diciendo alguien más y es tu mejor versión o, como a mí me gusta decirlo, tu versión más evolucionada que sabe con toda confianza qué es lo mejor para vos. Bueno, esa voz interna a mí me dice, Flor, sé que esto es desafiante en este momento, o por ejemplo, y sé que te pone nerviosa, o sea, reconozco cómo estoy en este momento, pero vos podés hacerlo y seguí adelante. Y por ejemplo, también aprendí a comprarme un regalo para mí, premiarme con algo que me gusta, pero no por capricho, sino con la intención de premiarme, de darme ese cariño, de ese reconocimiento. Y aparte puede ser una tontería, pueden ser unas flores, una vela, un incienso, lo que sea, pero dátelo con esa intención. Para mí la intención es absolutamente todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo que hacerme un tiempo para desayunar, eso es un reconocimiento de una necesidad física. O necesito darme un baño antes de meterme en la cama para sentirme más tranquila. Escuchar y reconocer esto, sin duda, es el primer paso de todos. Y para muchos de nosotros, esto de empezar a escucharnos a nosotros mismos cuáles son estas necesidades, es una de las tareas
tipo más difíciles, porque literal o figurado para muchos de nosotros no nos gusta lo que vemos en el espejo, no nos gusta lo que nos decimos, cómo actuamos. Esos momentos pueden, y lo sé por experiencia personal, pueden ser muy desafiantes, trabajar en nuestro amor propio, en esos momentos que estamos con la crítica a tope. Pero es en esos desafíos cuando nos ofrecemos una palabra de aliento, un momento de compasión, realmente creamos una profunda transformación y sanación en nuestro camino. En mi caso, cuando otros no me consideran, por ejemplo, la reacción mía natural es el enojo. Pero ese enojo tiene más que ver conmigo que con los demás. Ese enojo es por los momentos que yo misma no me considero. Entonces, cuando no me pongo como mi propia prioridad o como mis necesidades al frente, es ahí donde les digo que el reconocimiento juega el primer paso de amor propio. Y decirme, para Flor un segundo, ni me estoy dando el espacio para escuchar mis propias necesidades. Obvio que eso lo hago para continuar contándome la misma historia una y otra vez de que no soy suficiente o valiosa o digna de amor, porque ese es el mensaje profundo que nos decimos nosotros mismos cuando hay tanto enojo detrás o cuando la emoción que salta es totalmente desbalanceada de la situación que está pasando como adulto, ¿no? Así que si sos de los míos, que no te vas a creer esas frases bonitas que a muchas personas les pueden servir, porque es obvio que no las vamos a creer en ese momento. Así que otro paso que podemos hacer es remover nuestra atención de esas voces negativas que constantemente tenemos, ¿no? Y así, por ejemplo, nuestra mente inconsciente nos va a ofrecer esa opción de que no somos valiosos, pero como lindo recordatorio de que no valemos una merda. Y por eso te pido que te des cuenta cuánta atención le pones a esas voces para luego intencionalmente poner tu atención a algo del ambiente, por ejemplo, una caminata, los colores del bosque, algo que te permita derivar tu atención de eso negativo que es automático en vos y en todo el mundo. Pero es importante remover nuestra atención de ese foco que estamos teniendo hacia nuestra propia negatividad. Y obvio que después podés aplicar afirmaciones que te puedan funcionar, así como yo te decía cuando activaba mi voz interna tranquilizadora de que esto lo iba a poder hacer, de que era difícil, pero que yo ya había pasado un montón de estas situaciones. Entonces, no esperes que te las creas al principio, porque lo que viniste creyendo de vos misma es todas esas críticas que estuviste repitiéndote casi de por vida. Así que tenete como esa paciencia y esa compasión. Se los voy a decir en cada uno de los podcasts, pero es importantísimo que lo entendamos. Parece súper simple la herramienta de reenfocar, porque básicamente tiene este nombre, pero es extremadamente efectiva como primera base para crear nuestro amor propio. Entonces esto de cambiar el foco, ¿sí? Hacer otra cosa, no anestesiarla, pero realmente conscientemente cambiar el foco. Y para mí el otro nivel dentro del amor propio es la toma de conciencia. Y esto quiere decir empezar a vivir en el momento presente, saliendo de nuestro piloto automático. Y para muchos esto quiere decir respirar profundo, llenando nuestra panza y eliminando el aire de forma pausada. Y de esta forma salimos de nuestra mente más crítica y accedemos a sentir lo que sea que tenemos que sentir. Y de esta forma estamos, para mí sin darnos cuenta, empezando a confiar en nosotros mismos, en lo que sentimos, ya que si estamos en nuestro piloto automático nos pasan las cosas y ni nos damos cuenta. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que escuchar a nuestro cuerpo es súper potente, que siempre nos está mandando mensajes y es nuestra responsabilidad de aprender de nosotros mismos y entendernos a nosotros. ¿Cuántas veces le reclamamos a los demás que no nos prestan atención o que no nos dan lo que nosotros necesitamos? Y a veces ni siquiera sabemos lo que nosotros queremos, y por eso esto de la toma de conciencia es tan importante.
Esta desconexión es muy evidente cuando ponemos afuera estos conflictos, estas peleas. Y una de las preguntas que nos podemos hacer cuando empezamos a escucharnos es simplemente esta, ¿no? Y es, ¿qué es lo que necesitamos en este momento? Alinearte con tu cuerpo, alinearte con tu mundo emocional y crear este espacio para saber qué necesitas. Y más adelante, creo que la consecuencia es confiar en eso que nos estamos diciendo. Fíjense que es todo un camino que nos lleva a esta progresión de, al principio es reconocernos, ahora es tomar conciencia, y tomar conciencia es empezar a escucharnos, ¿no? Y como decíamos antes, ¿qué es lo que podemos empezar a escuchar? A veces tenemos que empezar a correr este foco de nuestra crítica para poder empezar a realmente entender qué es lo que necesitamos, encontrarnos con estas necesidades físicas, emocionales y espirituales que muchas veces tenemos y no las cubrimos, estas necesidades. Yo esto lo aprendí, siento que hace muy poco. Darme cuenta de que me sentía triste, por ejemplo, y cómo se expresaba esta tristeza en mí, en mi cuerpo, en mis emociones. Y lo más importante es qué es lo que necesitaba en ese momento. Es clave esto, chicos. Es clave para no actuarla y salir corriendo a hacer otras cosas, capaz, viste, para anestesiarla, ¿no? Capaz en otro momento, no sé, me ponía a discutir con mi pareja o salir de compras o comer de forma emocional. Quedarnos con nuestras emociones, aunque sean feas, eso es amor propio. Yo lo aprendí en serio, y esperar a recibir ese mensaje que, como decíamos antes, siempre están, pero tenemos que estar dispuestos a escucharlos. Tenemos que crear ese espacio para escucharlo. Y la primera pregunta para empezar a escucharlo esto es, ¿qué fucking necesitamos internamente? ¿Qué tiene que enseñarnos esta emoción de la tristeza, por ejemplo, en ese momento para mí? Fíjate que no te pido que cheques por qué la tenés, sino cuál es el mensaje que tiene esta emoción para darte. Y ahí está la magia para mí que tiene que suceder. Cuando no tenemos amor propio, es triste decirlo, pero nuestra base es que no confiamos en nosotros. Y esto es importantísimo. Nosotros no somos confiables para nosotros mismos. No queremos escuchar lo que tenemos para decirnos porque justamente no nos gusta lo que vamos a escuchar. Y esto es, para mí, por eso es clave entender esto. Muchos de nosotros nos vivimos criticando. No queremos ni mirarnos al espejo, ni escucharnos, nada de esto. Entonces, por eso evitamos todo el tiempo esta conexión con nosotros mismos. Y la forma de empezar a confiar en nosotros es escuchando que necesitamos y encontrándonos con esas necesidades todos los días. Este cuidado de nosotros mismos, y quizá el cuidado para vos es hacerte un chequeo médico o la mamografía que estás evitando, o quizá es una cita en la peluquería, comer con una amiga, no sé, cambiar tu alimentación, hacerte un espacio para dedicarte a escribir un libro o iniciar tu propio emprendimiento, o buscar ayuda de una coach o un psicólogo, o buscar ayuda de una empleada que te cuide a los chicos. A mí me pasó eso, yo sentía que necesitaba eso y no lo pedía, pero actuaba el enojo, criticándolo a mi pareja, enojándome con él. Así que incluso pueden ser cosas muy chicas, como voy a caminar todos los días un rato. Cualquier cosa que estés necesitando, necesitas empezar a actuarla. Esto de promover una intención, ¿qué necesito para cuidarme, no? Y después sostener esa promesa o esta intención de lo que nos dijimos lo vamos a cumplir, es la clave. Si hacemos esto en un tiempo, y aclaro que es en un tiempo, no quiere decir que mañana, cuando empieces a hacer esto, te vas a empezar a sentir mejor. En un tiempo vamos a reconstruir esta confianza con nosotros mismos, y es la base de nuestro amor propio. Incluso cuando hacemos estas cosas que nos comprometimos a hacer, lo pienso como que vas a dar lugar a ese ser que no solo sana su cuerpo o sus emociones, sino que se ocupa de sí mismo. Y además vamos a construir esa confianza de que siempre vamos a estar para saciar nuestras propias necesidades.
no las vamos a callar con enojo, ira, silencios o con alcohol o comida, sino que vamos a tomar responsabilidad de nuestra vida. Y esto solo se puede hacer desde esta base de confianza de que vamos a estar para nosotros mismos. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio de esta incondicionalidad? De que vamos a estar con todas las letras, nos vamos a ocupar de nuestras propias necesidades. Esta confianza va a traer, sin lugar a duda, un conocimiento mayor de nosotros. Confiar en nosotros nos da esa capacidad de escucha, de entendernos a nosotros mismos, construir e implementar estas prácticas que parecen sumamente chiquitas con las que nos comprometimos. Por ejemplo, una amiga me acuerdo que dijo voy a caminar todos los días 30 minutos y empezó a hacer esto y fue un cambio gigante en su vida porque tuvo que armar y organizar un montón de cosas alrededor de esta caminata de 30 minutos que uno puede decir, puede ser tan simple como eso, o no sé, el de tomar 3 litros de agua, 2 litros de agua todos los días. Darnos cuenta que estos compromisos e intenciones con nosotros mismos lo que más van a hacer es honrarnos a nosotros mismos. Estamos construyendo ese camino de honrarnos a nosotros mismos. Y empezamos con esa hermosa pregunta que les dije antes. ¿Qué necesito en este momento? ¿Quién soy yo? ¿Qué me gusta? ¿Qué me da disfrute, placer? Mierda, que vivimos tan desconectados que estas preguntas nos inquietan. Y si sale esta voz interna que dice ¿quién sos vos para dedicarte un rato a hacer esto? Mandala a pasear, como mi amiga, los 30 minutos. Respirá y volvé a este ejercicio de ¿qué necesito en este momento? Así que seguite preguntando ¿cuál es esta verdad que tenés tuya, esta interna? Activa esa curiosidad que muchas veces tenemos en los demás y volver hacia vos misma, ¿no? ¿Cómo me muestro en mi vida personal y en mi trabajo? Es tan necesario para cultivar el amor propio esto. Es como un chequeo que nos podemos hacer si estamos en un modo de piloto automático o en un modo de co-crear con el mundo de ¿qué es esto de que quiero que se trate mi vida? ¿Sí? ¿De qué quiero que se trate mi vida? De pasión, de entrega, de enseñanzas, de aprendizajes, ¿de qué? O de enojo, críticas, o estar todo el tiempo a la defensiva. ¿De qué quiero que se trate mi vida? Súper importante esto, este conocimiento interno. Y muchas de estas respuestas para varios de nosotros es no lo sé. Yo se los pregunto a todos mis clientes y la primera respuesta automática que tenemos es fucking no lo sé. Que esto cierra todas nuestras posibilidades de seguir profundizando. Entonces yo acá les digo, no hay nada de malo con eso, pero quédate abierta a esta curiosidad porque lo que hiciste al preguntarte esto de qué quiero que se trate mi vida, cuál es mi verdad, qué es lo que necesito en este momento, lo que hace, estamos generando este espacio y permitiéndonos de cambiar nuestro foco y las respuestas van a aparecer. Pero a veces tenemos que sostener esta incomodidad en nosotros mismos de no saber esas respuestas. Y ya eso es una gran oportunidad para abrirnos a la aceptación y permitirnos estar en este momento y observarnos en este tiempo con nosotros mismos. Seguir cumpliendo nuestras promesas, escuchar las excusas que nos ponemos y de esta forma crear este espacio para que empiecen a aparecer estas respuestas. Y acá hay algo que a mí me fascina siempre tener en cuenta y tener presente en mi vida, y es que los mensajes siempre están disponibles, solo que tenemos que estar abiertos a escucharlos. ¿Por qué? Porque el universo, las emociones, nuestro cuerpo, siempre están dando mensajes. Solo necesitamos práctica, paciencia y entender que con el tiempo vamos a empezar a escucharlos y vamos a reconocerlos muchísimo más fácil. Y cuando estamos en estas preguntas existenciales, como veníamos hablando antes, que no resolvemos, de cómo quiénes somos, qué necesitamos, es a veces muy difícil navegar nuestras propias necesidades internas, nuestras necesidades diarias que necesita nuestro cuerpo en este momento. Es casi imposible reconocerlo.
y menos estar en reconocimiento de nuestras propias emociones. Y muchos de nosotros, ese no lo sé que les decía recién, que es la primera respuesta que vamos a obtener de nuestra mente, lo incentivamos distrayéndonos con nuestro trabajo, nos mantenemos ocupados, nos mantenemos preocupados por todo lo que necesitan los demás y es obvio que tenemos obligaciones, ¿no? Y sobre todo las tenemos con nuestros hijos o si estamos al cuidado también de personas mayores, pero para muchos de nosotros una aplicación práctica de todo esto es simplemente encontrar un momento para estar con nosotros mismos. Y, por ejemplo, empezar un diario o ponerte la alarma un ratito antes por las mañanas y dedicarte un tiempo para vos, para reflexionar, meditar, escribir. Y esos 15 minutitos, 5 minutitos que intencionalmente creaste para vos, es todo lo que necesitas para empezar a descubrir qué necesitas, qué querés para vos, de qué querés que se trate tu vida. Se pueden sentir muy ridículos y ya se los aclaro. Y más si sos de las personas que están siempre enfocadas en las necesidades de los demás, que no entendés para qué es este momento que te estoy pidiendo que tengas para vos. Pero no podemos empezar a reconocer nuestras propias necesidades si no tenemos este tiempo para nosotros. Por eso es especialmente necesario crear este espacio para conectar con estas preguntas hacia nosotros mismos. Por ejemplo, para mí es más factible que yo lo haga a la noche. Entonces me pongo en un momento o me pongo a escribir o me pongo a hacer como una meditación y ya intenciono lo que quiero para el próximo día, que después lo voy a tener que chequear, ¿no? A ver si es esto lo que realmente necesito, pero es muy fácil pasar de estas necesidades y empezar a reaccionar frente a nuestro día, y más cuando tenemos 1000 cosas para hacer y las demandas de los demás. Por eso les digo que tienen que crearse este espacio. Yo hasta me prendo unas velas, un palo santo, armar como un mini ritual de ese momentito diario que realmente lo tenemos. Si tenemos tiempo para estar chequeando Instagram o las redes o los mails o lo que sea, o el diario, también tenemos tiempo para nosotros mismos, para co-crear con nosotros y estar alineados con qué es lo que necesitamos. Con eso que quiero decir que respetarse y tomarse como prioridad es otro de los elementos tan necesarios para el amor propio. Y todos podemos tener las mismas excusas, ¿no? Para no hacerlo, que no tenemos tiempo o que nos falta dinero o es fácil para vos, Flor, lo que me estás diciendo, pero es importantísimo que entendamos que las elecciones que escogemos hacen su granito de arena para nuestro propio amor propio, ¿sí? Y todos tenemos la misma cantidad de horas y esas elecciones serían ideal que las hagamos más conscientes. Por eso es nuestra responsabilidad darnos cuenta qué cosas nos ayudan a mantener nuestras vibraciones en alto. Y es todo lo que veníamos hablando antes, no hay nada más complejo, ¿no? ¿Qué cosas podemos agradecer de corazón? Nuestro día es algo también que está dentro de las bases de nuestro amor propio, ¿no? Y desde este lugar vamos a poder empezar a creer y confiar en nosotros mismos. Y por ejemplo, si una de mis obligaciones como mamá es llevar a mis hijos al colegio y estar en tiempo y forma, otra de mis obligaciones, casi al mismo nivel, y hoy lo entendí así, es ocuparme de mí misma, de estar bien, estar descansada, estar contenta y queriéndome con lo bueno y con lo malo, y con todas las equivocaciones que pude haber tenido, y estas no para criticarme, sino para tomarlas como grandes enseñanzas que voy teniendo diariamente. Y todo esto requiere algo que todos tenemos y muchas veces nos cuesta activarla muchísimo y a veces requiere solamente unos segundos. Y estoy hablando de esos segundos de valentía, de darte ese permiso a tener la vida que querés. Y con esto me refiero a estas decisiones que tenés que tomar, que estás evadiendo, que pueden ser cosas súper simples o pueden ser cosas sumamente complejas que sabés que interfieren un montón de personas alrededor. Pero son estas decisiones. Empezá a escucharte y tomar acción desde la valentía que nos mueve el corazón. Porque pienso que la vida premia muy bien esos momentos de valentía. Espero de corazón que te haya servido cada una de estas reflexiones sobre el amor propio. Y ya sabes, si te gustó este episodio, déjamelo saber en tus comentarios. Y si
pensás que alguien se puede beneficiar de escuchar este maravilloso podcast hecho con mucho amor, no dudes en compartirlo con las personas que más querés. Muchas gracias por tu ayuda. Hasta el próximo episodio.